Este texto el día de hoy muy particular y sobre todo toda la liturgia de la palabra que hoy nos empieza a hablar de una especie de agua sanadora. La primera lectura que escuchamos en este día del profeta Ezequiel nos narra cómo desde el templo manaba agua y esta agua donde quiera que iba pasando iba proporcionando vida. Y de hecho termina esta parte del texto diciendo que esa agua que fluía del santuario y que regaba toda la tierra permitía que los árboles dieran frutos y sus frutos fueran comestibles y sus hojas medicinales, es decir, que del árbol no se perdía nada, todo era bueno, ¿no? Pero en la primera lectura también nos hace mención a esa presencia de Dios que se extiende a través de la tierra y que va llevando la sanación. A diferencia del Evangelio, que Jesús se acerca a un lugar donde parece habían muchos enfermos. Dice que habían ciegos, cojos, paralíticos y quizás de muchas otras enfermedades. Pero se detiene y dice, allí también estaba un hombre que tenía 38 años enfermo. No dice qué enfermedad, pero es de suponer por el asunto de la camilla que entonces tenía que ser un paralítico, que no se podía mover. Y más aún cuando hace referencia a que no tiene quien le ayude a entrar al agua, ¿no? Ahora bien, vamos a detenernos un poco en este tema de los 38 años. ¿Qué significa esto de estar por 38 años enfermo? Pues que ya ha perdido todo tipo de esperanza. Si una persona está enferma, tiene una semana, 2 semanas sintiéndose mal, todavía de repente no sabe qué es lo que tiene, todavía va al médico, los estudios, todo esto, buscando la solución para este problema. Pasa un año, pasa más tiempo y todavía tenemos la esperanza de conseguir qué es lo que tenemos y con ello la sanación. Pero ¿qué es lo que puede perder una persona que ha estado sufriendo por una enfermedad durante 38 años? Yo creo que lo menos que debe tener es esperanza de sanarse. Ya tiene que de alguna manera resignarse a que tiene una enfermedad y que no puede curarse. Pero hay algo particular en este hombre, y es que este hombre ha reconocido que esa agua de esa piscina es milagrosa. ¿Esto qué quiere decir? Que aún todavía guarda la esperanza de algún momento lograr entrar primero a la piscina y quedar sano. Este hombre todavía guarda en su interior ese vestigio de alguna manera decir, guardo todavía ese poquito de esperanza de saber que algún momento se me permitirá entrar, que algún momento podré yo ser el primero en entrar. Diferencia a veces nosotros con nuestras propias enfermedades, a veces no solo las enfermedades físicas, sino las espirituales, que caemos a veces en el desánimo de decir que ya no podemos con eso, que nos vamos a confesar y confesamos los mismos pecados y a veces, ¿para qué me confieso si voy a llevar el mismo pecado? Pues ya ahí estamos perdiendo toda esperanza de querer cambiar o por lo menos de lograr cambiar en algún momento. ¿Para qué entonces la cuaresma si todos los años son los mismos pecados y todos los años es lo mismo y todo? Todavía el Señor nos da la posibilidad de una oportunidad más de que podamos nosotros hacer un camino en el que quizás logremos, aunque sea un poco, cambiar nuestra manera de ser y de actuar y de vivir. Este hombre guarda esa esperanza, pero esa esperanza se ve de alguna manera manifestada frente a la pregunta de Jesús. Jesús mira a todos los que están allí, pero se detiene en este hombre de manera particular. Dice el texto, cuando menciona el tiempo que tiene este hombre enfermo, dice Jesús al verlo y sabiendo que ya estaba mucho tiempo, es decir, sabiendo el tiempo que tenía este hombre allí esperando, le pregunta, ¿quieres quedar sano? ¿Quieres quedar sano? Esta pregunta parece ser redundante para Jesús, porque si Jesús ya sabe que está allí, es porque está enfermo. Porque es que nosotros vamos a un hospital y entramos a una de las habitaciones y vemos a alguien en una camilla, en una de estas camas del hospital, no es porque está sano pasando las vacaciones allí.
es porque está enfermo, ¿sí? Por eso parece que esta pregunta redunda. Este hombre está allí porque quiere sanarse. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué Jesús le pregunta? Porque es que una cosa es que tú quieras y otra que tú seas capaz de proclamarlo y de decirlo. Hay muchas cosas que hay en nosotros, pero que no nos atrevemos a decirla. Tú y yo sabemos que somos pecadores, pero no nos atrevemos también nosotros a poder pedir perdón por esos pecados, a poder decir: soy débil, necesito de ti, Señor. Nos da pena, nos da miedo, a veces creemos que no nos escucha, o a veces pasamos y decimos que yo puedo resolverlo. Y uno de los problemas principales que tenemos los seres humanos es creernos tan autosuficientes que pensamos podemos resolver todo. Y resulta que no es así. El hombre no se puede salvar por sí solo. El hombre necesita del otro para poder salvarse. Necesita de la comunidad, pero sobre todo necesita de Dios. Y si tú crees que puedes alcanzar la salvación por ti mismo, estás muy equivocado. Estás muy equivocado. La primera lectura del domingo pasado decía que el hombre se salva por gracia de Dios, pero que se da mediante la fe, es decir, mediante lo que tú crees verdaderamente. Pero si no eres capaz de poder pronunciar, de poder decirlo, de poder proclamarlo, entonces no serás capaz entonces tampoco de recibir de parte de Dios estas cosas. Que no te dé miedo hacerlo. Jesús le pregunta a este hombre: ¿quieres quedar sano? Y el enfermo contesta: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se mueve el agua. ¿Qué significa esta respuesta de parte del hombre? Significa que él anhela en su corazón esa sanación, pero que hay una limitante, que hay un obstáculo para que él pueda llegar hacia esa sanación. Y el obstáculo es que él no alcanza, él no puede por su propia fuerza llegar hasta donde está la piscina. ¿Qué significa esto? Que para su sanación necesita la intervención de otro. Que otro sea capaz de ayudarle a entrar a la piscina antes de que se le adelanten los otros que están allí también necesitados. El problema está en que a veces nosotros creemos que Dios está puro para nosotros, puro para nosotros. Y cuando yo le pido, quiero que me lo resuelva rápido, pero es que no soy solo yo el que le estoy pidiendo. Y no solo eso, sino que también tengo que entender que esto se da por gracia, pero desde esa gracia que yo recibo la tengo que manifestar con el hermano. ¿Qué significa esto? Que no me tengo que olvidar de quien está a mi lado. Que a veces pretendemos que se nos aparezca Dios y nos dé las cosas, pero también Dios manda a sus angelitos para que nos echen la mano. Pero Dios también interviene a través del que está al lado, porque Dios también pide de ti que tengas la capacidad de relacionarte con el otro, porque los seres humanos somos seres sociables, que tenemos que comunicarnos, necesitamos del otro. ¿Quién puede vivir entonces en la oscuridad o en el silencio? ¿Quién puede vivir sin necesitar del otro? Nadie. Es que lo necesitamos. Y cuando sea así, cuando logremos estar en silencio total o en la soledad total, podemos parar a locos. Podemos parar a locos. Necesitamos del otro entonces. Por eso la respuesta de este hombre es: no tengo quien me ayude a entrar. Y tú y yo necesitamos también de alguien que nos ayude. Y tú y yo necesitamos también de una oración de intercesión. Y tú y yo necesitamos también de esa agüita sanadora que pueda purificarnos y que no se da por sí solo. Que la gracia de los sacramentos la recibimos a través de la administración de la iglesia, es decir, del ministro que administra, valga la redundancia, ese sacramento. Hace ruido cuando la gente dice: es que yo me confieso todas las noches yo solo. Cuidado. Porque la salvación no viene de ti, viene de Dios. Y necesito del otro. Necesito del otro. Esposos se necesitan el uno al otro. El marido necesita a su esposa y la esposa a su marido. Porque están hechos para eso. Porque se han unido para eso. Porque necesitamos de eso. Por eso el Señor le dice: levántate, toma tu camilla y échate a andar. Es decir,
Tú has pedido la ayuda de otro, pero ahora yo te doy la fortaleza para que tú seas capaz de levantar tu camilla también. ¿Qué significa ese gesto de levantar la camilla? Que te he sanado, pero que tú todavía tienes que cargar con las consecuencias de. Porque cuando tú vas a una confesión y pides perdón por tus pecados, Dios perdona tu pecado. Pero la consecuencia del pecado tú tienes que seguir cargando con ella. Porque si tú eres un mentiroso y le pides perdón a Dios por las mentiras que ha dicho, Dios te perdona porque has sido mentiroso, porque has dicho mentira. Pero quien ha escuchado una mentira de ti seguirá creyendo que tú eres un mentiroso o una mentirosa. Y tienes que seguir cargando con las consecuencias de ese pecado. Peor aún, que tienes que seguir cargando ¿con qué? Con la debilidad de saber que aunque salgas de la confesión, puedes volver a pecar, puedes volver a caer. Y de hecho, es así. Pero no permitas entonces que el conocimiento de saber, o la debilidad de saber que puedes volver a caer, te haga no acercarte entonces al sacramento, a la purificación. Este hombre queda sano, pero no está exento de volverse a enfermar. Tú te has confesado, pero no estás exento de volver a pecar. Tú te bañas y te purificas y te arreglas y te pones buen mozo, guapo, guapa todos los días, pero no estás exento de que en el día te puedas ensuciar, te sudas, hay mal olor y todas estas cosas. ¿Qué sucede allí? Que tengo que volver a purificarme, que tengo la opción de volver a hacerlo. Toma tu camilla, levanta esa debilidad, levántate de ese problema que tienes, levántate de ese desánimo, de esa falta de comprensión o hasta esa falta de fe. Levántate y échate a andar, sigue caminando, echa para adelante. El camino se hace andando, no quedándote parado, acostado, sentado, no. Permite entonces que frente a todas estas cosas tú tengas la capacidad de seguir echando para adelante. Y luego dice que intervienen los fariseos, le preguntan quién le ha dicho que puede cargar con su camilla en sábado. Este hombre no sabe, pero Jesús se vuelve a encontrar con él y le recuerda que es débil y que puede volver a caer. Está sano, pero ten cuidado porque puede venir algo peor, le dice el Señor. Puede venir algo peor. Pidámosle a Dios en este día que nos conceda la gracia de nosotros, no solo alcanzar la sanación física y espiritual que quizás le estamos pidiendo en este momento, sino que nos dé la capacidad de poder mantenernos firmes, sobre todo al haber alcanzado esa sanación. Que seamos capaces nosotros de seguir luchando por nuestra salvación. Dios nos concede la gracia de la salvación, pero yo tengo que luchar por alcanzarla. Dios me pone una meta a seguir, pero yo tengo que esforzarme para llegar a esa meta, para llegar a ese final, a ese fin. Yo tengo que poner de mi parte también. Y con la ayuda del hermano, vuelvo y repito, nadie se puede salvar por sí solo. Necesitamos del hermano. Por eso somos una comunidad, por eso somos una gran familia, por eso todos somos hijos de Dios y nos tendemos la mano el uno al otro. No te olvides de la necesidad del otro, pero tampoco te olvides que tú también puedes necesitar del otro. No te olvides de eso. Y que el Señor en todo momento nos auxilie, sobre todo en esos momentos en los que desfallecemos casi hasta el final, cuando casi ya no queremos ni podemos levantarnos, que sea el Señor el que nos tienda la mano y nos vuelva a levantar. Que así sea.